Para siempre su misericordia. Qué bueno alabar, glorificar, exaltar el nombre del Señor, hermano. Esto ha sido posible por medio del nuevo nacimiento, la nueva criatura. Aunque nosotros también como seres humanos, nosotros somos seres emocionales. Aunque hayan personas que no han nacido de nuevo, no quiere decir que no se regocijen, no se gocen, alabando, agradeciendo el nombre del Señor. Y eso es lo que hemos estado hablando pues en esta serie, que lo comentaba nuestro hermano Brian, el conocimiento de Dios, la grandeza, la gloria del hombre. Y es que luego que nosotros conocemos al Señor, no de una manera natural, nada más como vemos su creación, sino de una manera íntima, espiritual, ya tenemos un sentir diferente, ya no solamente es una emoción o una percepción, sino se convierte en lo que dice Cristo, una verdad, una realidad. Venimos a ver que espiritualmente Dios es una realidad para nosotros. Como estuvo leyendo Brian, aquellos pues que quizás no captaron mucho el capítulo 17 de Jeremías, porque creo que si todos dos capítulos, el Salmo 101 y el capítulo 17 de Jeremías. El capítulo 17 de Jeremías, bueno, muestra que dónde está el problema del hombre, y es que está en su corazón. El hombre tiene un corazón pues entenebrecido, como dice el apóstol Pablo en el capítulo número 4 de Efesios y capítulo número 2, un corazón entenebrecido, ajeno de la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Bueno, hermanos, le damos las gracias al Señor que podemos estar acá también alabando, glorificando. Todo es importante para nuestro Dios, todo. No que a veces pasamos la palabra es importante, pero producto, hermano, de que estamos aquí también es el gozo, el amor que nosotros sentimos, expresárselo al Señor. Aunque sea con dolor a veces, con dificultades, desanimados también, porque estamos en un cuerpo humano. Entonces nosotros arrastramos este cuerpo de una manera u otra para darle la gloria y honra al Señor. Vamos a leer la palabra en Efesios, capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1. Un libro, pues, que ya lo estuvimos viendo acá. Recuerde también que estuvimos viendo el contexto del libro de Jeremías, que es muy importante porque yo le comentaba también que cuando nosotros tomamos un tema y tomamos un versículo que queda en un capítulo, recordemos que eso también se encuentra dentro de un libro que tiene un propósito, se enmarca en un contexto hasta histórico, hay un propósito de Dios, los profetas porque fueron llamados para amonestar al pueblo, reprenderlo, corregirlo y que vieran la misericordia de Dios. Aquellos pues que obedecían alcanzaban pues la misericordia del Señor, el amor del Señor. Y los que no, bueno hermano, Dios no obliga a nadie, pero no como los profetas de hoy en día que vienen a proclamar pura bendición y que Dios es bueno y que Dios es rico, nada más. Pero los profetas que nosotros vemos en el antiguo pacto primeramente venían con un propósito, es porque el pueblo se desviaba de la ley de Dios en desobediencia y Dios en su misericordia le enviaba un profeta para que se arrepintieran. Entonces, hermano, Efesios capítulo 1, verso 16. Vamos a leerlo pues de... Por esta causa, habiendo yo dado vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor
para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de él, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Aquí está la clave importante de lo que estamos viendo en la oración que hace el apóstol Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿De quién él? De Cristo. Entonces, es una oración que el apóstol Pablo está haciendo acerca de la iglesia. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense que no deja por fuera nuestra naturaleza también como seres humanos. Tenemos un entendimiento aquí que lo podemos utilizar en un laboratorio para hacer un experimento químico, pero aquí no se está hablando de lo mundano, se está hablando del entendimiento espiritual. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿El entendimiento tiene ojo, hermano? Entonces, es una metáfora que el apóstol Pablo hace para que nosotros veamos que en la mente, como dice el apóstol Pablo aquí, en este mismo libro de Efesios, somos enemigos de Dios. Pero Dios, el entendimiento, ahora nos los ha alumbrado. Creo que también hace el apóstol Pablo un despliegue maravilloso cuando leemos 2 Corintios capítulo número 4, que dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente, pero que por medio de la luz de Cristo y él alumbra la faz de nuestro entendimiento. O sea, que Dios no deja nada en tiniebla. Dios no da el espíritu por medida, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y las cuales la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Entonces, nosotros debemos estar claro, hermano, que nosotros tenemos también una esperanza. Sí, nosotros estamos aquí, hermano, perdiendo un tiempo, que no estamos haciendo cosas que quizás para la carne pudiéramos estar contentos haciendo esto, haciendo aquello. Pero este tiempo vamos a ser recompensados. De eso, hermano, no podemos tener duda, porque nosotros no conocemos a nuestro Dios para vergüenza, dice la Escritura, que no podemos tener dudas de nuestro Señor. Amén. De manera que si nosotros estamos aquí, hermano, es porque tenemos un llamado. Entonces, hermano, la sabiduría espiritual y el conocimiento de Dios. Es el título que le he puesto a este mensaje. La sabiduría espiritual y el conocimiento de Dios. Y es que, hermano, sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos ver la revelación de Dios. Acuérdese que yo, en cuanto a este tema, me hacía un análisis de lo que Dios ha hecho pues en la historia que tenemos en la Biblia. Cuando Dios llama a Moisés, le entrega los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos lo coloca en una piedra, como nosotros lo sabemos. Pero ¿y dónde está el Espíritu? Porque lo vemos materializado y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, que la ley es espiritual. Ahora Dios la pone en una piedra y más adelante Jeremías, en el capítulo número 36, dice que Dios nos va a quitar nosotros el corazón de piedra. Es decir, que el ser humano, antes de venir Cristo, tenía la imposibilidad de que esa palabra se le revelara en el espíritu porque estaba muerto y el acceso a Dios estaba totalmente bloqueado. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios cuando Cristo muere y el velo se parte en dos. Dice que el acceso quedó libre para hablar con Dios y las personas que estaban en el antiguo pacto esperando las promesas, entonces la vienen a adquirir por medio de Cristo. Entonces Dios nos quita el corazón de piedra. Entonces la ley estaba escrita en las piedras, pero el espíritu no podía revelar esa ley al espíritu del hombre porque el espíritu del hombre estaba muerto en delitos y pecados. Ahora, por misericordia de Dios, Dios traía el espíritu hacia algunos profetas y personas y se los derramaba para que vieran su gloria, vieran su amor, su misericordia.
Ahora, el libro de Zacarías dice en el capítulo 14, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande. O sea, en este pueblo, el pueblo que se ha arrepentido, todos conocen a Dios. ¿En qué sentido? En la revelación de su amor. En la revelación de su amor. Dios, cuando se revela a nosotros sin decirnos nada, nosotros podemos percibir cómo es Él y quién es Él. Eso le pasó a Jeremías, eso le pasó también a Isaías, ¿recuerdan? Ay de mí porque soy muerto. ¿Quién le dijo eso a Isaías cuando vio a Dios? ¿Y por qué dijo eso? Él cuando vio a Dios dijo, ay de mí porque soy hombre muerto, porque él tenía un conocimiento de Dios. Pero aparte de que él tenía un conocimiento de dónde le vino eso, eso fue un sentir. No porque él lo había leído, no porque él lo había conocido por algo, por algún experimento humano, no, sino porque su espíritu le reveló eso. Dios se le reveló a él que Dios es santo y fue lo que dice él. Y entonces yo soy un hombre de labios inmundos y no puedo estar entonces. Ahí después vio la misericordia del Señor, que es lo que dice Abacú, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, hermano, también el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el verso 10, Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 10, el apóstol Pablo dice que las cosas que son de Dios son reveladas por el Espíritu. Es una revelación que nos viene a nosotros, la palabra. Nosotros leemos la palabra de Dios cuando no teníamos el Espíritu Santo y la leemos como lee cualquier libro de historia, como las falsas religiones que tienen los libros, porque esos libros no son tomados por el Espíritu y esa es la diferencia que hay aquí en los evangélicos. La diferencia de los testigos de Jehová, de los mormones, es que el Espíritu Santo no va a tomar una falsa escritura para revelarse. Eso nosotros debemos entenderlo, hermano. Mire, usted toma un vehículo y en vez de echarle benzina o gasolina, como decimos nosotros en Venezuela, usted le echa agua, eso no va a llegar a ninguna parte. ¿Me entiende? Entonces, si usted toma un libro que no es inspirado por el Espíritu, o sea, los hombres de Dios escribieron la escritura inspirada por el Espíritu. Y cuando usted toma un libro que no es inspirado por el Espíritu, o sea, vamos a hablar ahora en el argot nuevo popular, no es compatible. No es compatible, no se relaciona, no tiene ninguna relación porque el Espíritu Santo dice la Biblia que no va a ir a otro evangelio. Y eso es lo que pasa también entre nosotros, hermano, cuando nosotros venimos a predicar acá la palabra. Si yo tengo una cosa que no es conforme al evangelio y no estoy aquí hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo no lo va a llenar a usted ni me va a llenar a mí. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermano. Porque nosotros no venimos aquí a comer una comida así, hermano, de repente, no nos guste la comida, es que la comida no está mala, es que no está cayendo a nosotros de mal gusto. Pero malo es, hermano, que usted le den una comida mala, que aunque a usted le guste, pero lo están envenenando. Y eso es lo que está pasando ahorita en muchas congregaciones, hermano. Las cosas de Dios han sido reveladas por el Espíritu Santo, quien escudriña lo profundo del corazón de Dios. Solo a través de la obra del Espíritu Santo podemos crecer en sabiduría e inteligencia espiritual, conociendo más a Dios y caminando en su verdad. Entonces, esto lo dice, hermano, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo número 2, verso 10 en adelante, donde entonces muchas personas empiezan a tomar ese capítulo de revelación de que Dios les revela a ellos cosas para hablarle al pueblo. A ti te duele la cabeza, a ti te duele esto, te está dejando la mujer, te van a botar del trabajo. La revelación que habla aquí es la revelación del conocimiento del poder de Dios a nuestras vidas, hermano. A nuestras vidas. Eso es lo que habla, lo que Dios tiene en su corazón, nos los va a revelar a nosotros. Hermano, usted cree que si yo me voy a poner a orar y voy a venir a predicar aquí, hágase usted la imaginación y yo me arrodillo en el cuarto y estoy orando, entonces el Señor me va a revelar, a Rodrigo, bueno, la mujer lo dejó por esto, a la fulanejo, el esposo se fue porque la dejó por esto, aquella, el esposo le está pegando los cuernos, aquel lo van a botar del trabajo, y usted va a muchas iglesias hoy en día y eso es lo que prácticamente se está hablando. No, Dios tiene un ministerio grande, tú la que estás allá. ¿Usted cree que Dios va a estar hablando de una persona? Esa es palabra de Dios, hermano. Y a muchos no les gustan eso. Pero, hermano, nosotros venimos aquí, hermano, a escuchar
lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Nosotros necesitamos caminar a diario en el trabajo, en la casa. ¿Cómo lidio yo con mis hijos? Con los problemas del día a día, la economía, mi trabajo, un jefe que cada ratico está con la cara de perro. O que es muy bueno. El jefe es tan bueno que, bueno, yo me mantengo sin hacer nada y soy un flojo. Y entonces la gente dice por allá, ese evangélico no trabaja, es un flojo. Y yo creo que gloria al Señor. Dios me puso donde hay, pero no hago nada tampoco. Entonces, hermanos, son cosas que son así. Y nosotros vivimos a veces en una nube y Dios no tiene que bajar de esa nube con la palabra de Dios. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento nosotros vemos la ley, hermano, de una manera que era casi imposible para el hombre que esa ley se le revelara porque es espíritu, pero vino Cristo, hermano, y entonces Dios revela su palabra. Ahora, fíjese también que el apóstol Pedro nos llama a que nosotros, hermanos, deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Ahora, fíjese que conforme a como nosotros vayamos teniendo un pensamiento que vayamos encontrando en la palabra de Dios, hermano, nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero dando a entender, hermano, que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da a nosotros esa posibilidad de poder entender la palabra de Dios. Ahora, la necesidad de la sabiduría espiritual. Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. No es otro espíritu que otros predicadores digan aquí. Yo tengo un espíritu de sabiduría. Hermano, todos tenemos el mismo espíritu. Primera de Corintios, capítulo número 12, el apóstol Pablo dice que todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu. Pasa para acá, hermano, para darte una unción nueva, fresca, maravillosa. No, hermano, todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, tenemos el mismo Espíritu Santo. Eso lo dice Juan en el capítulo número 2, verso 19 y verso 20. La otra cosa, como yo le digo a las personas, hermano, no es que usted va a esperarse maestro para usted entender un tema. Usted, el Espíritu Santo, y usted busca en la Biblia, y hoy en día está YouTube, y está Google, y usted busca ahí como la unción, y usted busca ahí está todos los textos, usted solo aprende. Mira, a mí me costaba en los tiempos antiguos, porque no había computadora, no había nada. Era difícil, había que estar leyendo la Biblia todos los días. Menos mal que yo tenía un trabajo, hermano, donde podía leer la Biblia. Porque en la casa de repente a veces el muchacho toca acá de ir para allá y esto, a veces uno no puede, hermano, es una guerra. Y yo siempre he dicho que uno de los mejores, hermano, lugares para uno crecer en el conocimiento de la verdad, si usted tiene la oportunidad, puede hacer su trabajo. Porque hasta unos auriculares se pone usted hace su trabajo, lo hace bien, no falta, no hace nada y termina su trabajo, pero también tiene la mente en el Señor. O de noche, pues, o madruga. Yo muchas veces, hermano, en mi trabajo no podía hacer nada y madrugaba, porque uno tiene que saberse los textos. Cuando una persona venga a decirme una cosa a mí, yo lo reviso en la mente también y en la escritura. Entonces, hermano, nosotros tenemos un espíritu nuevo, eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación, eso quiere decir, o sea, lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros adquiremos sabiduría. La sabiduría espiritual no es un conocimiento humano, sino una revelación que viene de Dios. Una revelación que viene de Dios. El conocimiento del amor de Cristo nos fortalece, como dice el apóstol Pablo, para que conozca la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Hermano, soy yo mismo que estoy aquí predicando la palabra de Dios. El mismo que de repente puede ir con usted allá a la esquina. Nosotros entre nosotros mismos nos predicamos la palabra de Dios. Sabemos nuestros defectos, sabemos nuestras limitaciones. Pero si usted me viera a mí, hermano, como yo soy como nueva criatura alumbrando, quizá usted no tuviera la misma perspectiva que tiene de mí. Si ahorita Dios nos llevara todo al cielo y lo veamos alumbrando, no habláramos lo que nosotros hablamos del hermano. ¿Cómo lo viéramos, hermano? ¿Me está usted viendo a mí como Dios me ve?
con este conocimiento y el amor de Dios. El conocimiento del amor de Cristo nos fortalece. Si Cristo, hermano, nos hubiese visto a nosotros como nosotros nos vemos unos a los otros, no hubiese muerto en la cruz por nosotros. No vale la pena. Provoca andar contigo, Pedro, y con esa gente que andaba con él menos, hermano. Que lo negaron, lo traicionaron. Y los mismos que andaban dentro de él dudaron de él. Resucitó, yo no lo creo. Y hasta dijo, si no lo veo. Terrible, hermano, como somos nosotros. ¿Ah? Mira, dice Cristo, así es. Bueno, fuera. Así actuamos nosotros, hermano. Mira, usted falla en una empresa y allá había un gerente que decía, negro, negro, no te preocupes porque no lo vas a volver a hacer. Y cuando llegaba a marcar el carnet, ¡pum!, está afuera, botado. Bueno, no lo va a hacer más porque no va a entrar más para allá. No se va a equivocar más. Hermano, Dios no nos trata así, como nosotros, que a veces murmuramos los unos de los otros. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que es el amor de Dios que se revela en nuestras vidas. Ahora, fortalecidos en el hombre interior para comprender el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ahí está. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Una persona que está aquí que no conoce nada de Cristo, llega acá y escucha esta palabra y arrepentido acepta a Cristo. Cuando se le manifiesta el amor de Cristo, él no tiene que saberse toda la Biblia. Como de repente yo me sé muchos versículos y dice, wow, de repente sabe mucho, lee. No necesita nada de eso, ni sea académico, ni sea un teólogo. Cuando ve el amor de Dios, lo que dice es, wow, el amor de Dios, Dios me ama, me perdonó. No es necesario que yo me lea todo Mateo, no. Cuando Dios se revela a uno, hermano, y usted se acuesta, usted, bueno, que ha vivido esta experiencia, la inflación, las guerras, ¿dónde va a llegar este mundo? Aquí ha temblado esta semana un poco de veces, ¿usted lo ha visto en la noticia? Y están esperando un temblor y todo está callado, pero usted se acuesta, tengo el amor del Señor. Y dice la Biblia que el que come da gracias a Dios y el que no come también. Y es algo que nosotros no podemos venir a predicárselo a otro para que lo entienda. Es que tiene que arrepentirte para poder sentirlo. Yo te puedo leer toda la Biblia, todo aquí toda la noche, explicártela. Pero si Dios no se revela el amor a ti, tú no vas a conocer a Dios de esa manera como nosotros lo conocemos. Porque no se trata de una explicación, de que yo le dé un método, no, se trata de un conocimiento, pero un conocimiento, hermano, que ya nosotros lo estamos viviendo, que es, hermano, íntimo de tú a tú con Dios. Crecer en el discernimiento y en los frutos de justicia. En Filipenses capítulo número 1, del verso 9 al 11, Pablo ora para que el amor abunde en ciencia y discernimiento. Discernir, saber discernir las cosas espiritualmente. ¿Qué nos están hablando? ¿Qué nos están diciendo en el panorama donde estamos? ¿Qué decisión vamos a tomar, hermano? La vida de nosotros todos los días pareciera una encrucijada cuando nosotros vamos a tomar una decisión. ¿Hasta qué ropa me voy a poner? ¿Hasta qué comida voy a comer? ¿Qué bus voy a agarrar? Que muchas veces nosotros, entonces Dios nos guía y tenemos discernimiento espiritual. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, tomamos una decisión ligera. ¿Sí? Voy tarde y viene un bus. Bueno, me deja un poquito más allá, pero yo tomo ese rápido. Pero hay decisiones que no las podemos tomar a la ligera, hermano. Y en eso tenemos que tener discernimiento. Entonces, mire, fíjese, en Filipenses capítulo número 1, del verso 9 al 11, Pablo ora para que el amor abunde en ciencia y discernimiento. Nosotros no podemos estar en este camino, hermano, sin amor. Porque la persona que no tiene amor, entonces se ensoberbece a querer que él es el primero, el que sabe más. No. Porque nosotros entonces reconocemos que si yo estoy aquí y tengo un poco de conocimiento es porque Dios me dio un don. Así es, hermano. Yo era un chico que andaba allá en Venezuela en la bicicleta, corriendo, tirándome en el suelo y haciendo tiruetes. Dios me llamó. Y aunque de repente yo, bueno, tenía algunos conocimientos y de repente en el colegio de repente me la sabía mucho. Cuando yo llegué aquí no conocía nada de la Biblia, hermano. Y Dios me dio inteligencia en la palabra del Señor con un don. No basta con conocer la palabra, debemos aplicar
con discernimiento en nuestras vidas, hermano, porque no basta nada más con leer la Biblia, pero como yo discierno lo que leo y lo vivo a diario. Nosotros no leemos la Biblia para quedarnos nada más que acostados. Nosotros todos los días nos enfrentamos al mundo a tomar decisiones y que no son fáciles. Yo estoy aquí, como yo le digo, hermano, porque la persona cuando predica, yo escucho, veo el tiempo. Yo cuando me vine de Perú para acá, los predicadores, el pastor, los que predicaban, Dios me hablaba. No es que Dios te dice, Dios te habla hoy, no, con la palabra yo veía si esta historia de repente que están leyendo, me voy a ir de aquí, no me voy a ir de aquí. Todo lo yo relacionaba con mi vida, hermano, para yo no tomar y hacer un paso que no vaya a ser conforme a la voluntad de Dios. No vivir a huele pájaro a la ligera. Ni tampoco, hermano, si la persona está hablando, hacer como los pichones de pájaro, que la mamá le dio el alimento, pan, y si es un palo se lo tragó y no vio si era, no. No, hermano, tenemos que estar pendientes de todo eso. Si una persona me está predicando la palabra a mí, discernimiento espiritual, conocimiento, no puedo andar a la ligera. Entonces, hermano, no basta nada más que conocer la palabra de Dios. Lo debería decir, bueno, tú estás hablando la palabra de Dios, si esa es la palabra de Dios, pero nosotros vamos a averiguar, a ver si tú estás hablando la verdad. Así es, hermano, no tenga pena. Nosotros, ahora, ser lleno del conocimiento de su voluntad, en Colosenses capítulo número 1, del verso 9 al 11, la oración para ser lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, conociendo a Dios, conociendo a Cristo, es que nosotros nos vamos a llenar de inteligencia espiritual, de sabiduría, hermano. Buscando todos los días la palabra de Dios que nos llene. La voluntad de Dios se revela a los que buscan su dirección. ¿Cómo somos dirigidos por el Espíritu Santo? Pero fíjese que el apóstol Pablo dice una cosa muy importante, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, hermano, imagínese usted un policía en esos grandes barrios donde matan gente por ver si la pistola está buena. Un policía ahí sin pistola. Entonces, hermano, imagínese usted sin el Espíritu Santo o sin la palabra. No podemos dejar de una cosa ni la otra. Si tenemos el Espíritu, tenemos que tener la palabra. Y si tenemos la palabra, pues que tenemos el Espíritu, hermano. Entonces nosotros no podemos andar desarmados. La espada del Espíritu, o sea, el instrumento. Y fíjese que la espada usted lo usa ¿para qué? Para pelear. Pero también lo usa para defenderte, ¿o no? Lo puedo usar también para defenderte. Entonces tú peleas con la palabra. Mire, hermano, la palabra de Dios es como un león. Usted le va a echar la comida a un león hambriento. Usted abre la jaula, se lo come usted mismo con tiplato. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a defender, hermano. No va a necesitar que usted le diga, defiéndeme. No, nos va a defender. Usted habla con un testigo de Jehová. Usted habla con que usted hable. La palabra de Dios va a devorar la mentira. Hermano, usted no está sembrando en sacos rotos. Usted está sembrando la palabra a su familiar, a su hijo, a su vecino, a su compañero de trabajo. Esa palabra va a dar su fruto, ya bien sea que se salve o se pierda. Pero va a dar su fruto. La palabra de Dios no vuelve vacía, lo dice el Señor en el capítulo 55 de Isaías. No vuelve vacía y da ese ejemplo que así como la lluvia cae y riega la tierra y el Señor da la semilla y pan al que come, todo lo que usted le está sembrando a su hijo, a su primo, a su tío, a quien sea usted, esa palabra va a dar su fruto. Así que no se canse. Va a ser un efecto, hermano. Mire, si la palabra de nosotros, usted le dice por lo menos a su mamá, bruja, y su mamá empieza a llorar. Ay, me llamó bruja. La palabra de un hombre, hermano, que no tiene poder. ¿Cuánto más efecto hace la palabra de Dios? Y usted lo ha experimentado. Cuando los seres queridos que usted está con usted, su hijo le dice, cállate. Usted dice, wow, yo soy tu mamá, no me respeta. Y te cae mal. O cuando la pareja, o en el trabajo te dice, esta semana no vas a cobrar, te dice el jefe, es como una puñalada que te mete. Ay, no cobre esta semana, ¿cómo llego a la casa? La palabra del hombre, hermano. La palabra del hombre, como dijo aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, dime al siervo si me lo sana. No, habla la palabra nada más, porque yo le digo a este antes y él va.
Y él lo reconoció. A mí me hacen caso. Yo le digo a los soldados, llego yo y las están temblando. ¿Qué será en el mundo espiritual? Tu palabra. Ahora, lo que pasa es que nosotros no vemos el mundo espiritual. ¿Qué efecto hace la palabra de Dios en nuestras vidas y en la vida, hermano, de los que están alrededor nuestro? Es decir, hermano, que aunque usted no sea ama de casa, usted no haga una comida, si usted está hablando de la palabra a sus hijos, usted le está dando un buen alimento. No es necesario que usted haga un curso para que usted sea un che. Sea che de Dios. Imparta la palabra, hermano, en el hogar. La necesidad de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. El llamado a crecer espiritualmente. Segunda de Pedro, capítulo número 1, del verso 2 al 8. Añadir a la virtud conocimiento, dominio propio y muchas palabras más que habla. Pero vamos a leerla. Esa escritura. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjese que va como contrario al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué va como contrario al apóstol Pablo? ¿Han ustedes captado esto? Que pone de último al amor. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 5 del verso 21 en adelante dice que el fruto del Espíritu es el amor. Y empieza entonces a decir la fe, la mansedumbre. Entonces fíjense que Pedro le está dando como un análisis que todo esto, hermano, desemboca en el amor. Aunque lo pone de último, es como que el apóstol Pablo lo pone de primero. Entonces, hermano, nosotros... cuando el apóstol Pablo dice que añadía a nuestra vida todo esto, no es que la vamos a buscar en alguna parte, es que está dentro de nosotros, es nuestra naturaleza. Cuando dice añadir, es que la reflejemos, hermano. Es que reflejemos todo esto. Y lo reflejamos, hermano, en un conocimiento a la fe virtud, el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Fíjese que es como... Hermano, el Espíritu Santo toma a esta gente que no son químicos, no son físicos, no son unas personas y va como dando una serie de ideas que lo que tú vas recibiendo te da un efecto hacia otra virtud. ¿Entiendes? Porque una vez que tú adquieres fe, virtud, esa virtud te va a llevar a un conocimiento, el conocimiento te lleva a un dominio propio. Fíjese que si usted no tiene un conocimiento, no vas a tener un dominio propio. Entonces, fíjese, después que tú tienes un dominio propio, tienes paciencia, no te vas a volver loco con lo que te dicen y luego vas a tener piedad. Ahora que te dicen, bueno, bruja en el trabajo, tú oras por él. Y dice, bueno, déjalo tranquilo, tampoco no te vayas a pelucar, a pelear con él, porque ya tú tienes un conocimiento, tienes un dominio propio. Y entonces llegas a la piedad. ¿Cuál es la piedad? Señor, perdónalo, porque tú en la cruz me perdonaste a mí. Y bastante pecado. Ahora, hermano, hay que tener paciencia para estar perdonando todos los días a una persona que se esté burlando de mí en el trabajo. Porque tanto da, como dicen, la gota en el cántaro, en el vaso que se rebosa. Pero, hermano, tenemos que orar para no rebosarnos. Dice, a la piedad, afecto fraternal. Entonces tengo que ser bueno con esa persona. Me decía un hermano hace muchos años que había un inconverso que le hacía la guerra en el trabajo, hermano. Y bueno, los mismos amigos con que él se mantenía le comieron la comida. Y el hermano terminó dándole su comida a él.
Es fácil, hermano, esto, que se burlen de uno todos los días. ¿Ah? Que le decían, no, tu mujer te pone los cuernos, que esto para allá, y se burlaba de él. Y bueno, y sus compañeros de trabajo ni una migaja de comida le dieron. Y él lo llamó y compartió su comida con él. Ahora, fíjese que todo esto se cumplió en un solo día, en un solo momento. Él tenía conocimiento, mantuvo la paciencia, se mantuvo ahí. El hombre llegó en una necesidad y se sentía mal. Y él lo llamó y le dijo, vamos a comer tranquilo, vamos a comer juntos. Y ahí le empezó a predicar el evangelio. Este hombre llegó a los pies de Cristo. Dios lo hace, hermano. Ahora, no serán todos los casos, pero la piedad dice afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y este hermano llegó a ese punto. Tenía conocimiento, paciencia, tranquilidad, afecto fraternal, y todo lo llevó pacientemente y con orden. Hasta que pudo, pues, hermano, reflejar lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que cómo van a saber la gente que Dios está en medio nuestro cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. No es, hermano, que nosotros nos vamos a tapar la sinvergüenzura los unos a los otros, pero tampoco es que nos vamos a destruir los unos a los otros, porque el apóstol Pablo, que dice en capítulo 6 de Gálatas, hermano, que si tú eres espiritual y si tú ves a tu hermano haciendo algo, entonces corrígelo espiritualmente, llámalo aparte, como dice Cristo. Si tú eres espiritual. Es por eso que yo digo, hermano, que hay mucha gente que anda en la carne. Porque entonces dice desde acá, todo públicamente, cuando la Biblia lo dice lo contrario. Si tú eres espiritual, entonces se la dan mucho espiritual, que Dios me reveló. Será revelación de Dios. ¿No ha leído la Biblia, hermano? Gálatas 6 lo dice, que si tu hermano tiene una falta, tú que eres espiritual, hermano, amonéstalo con espíritu de mansedumbre. Que pensando en ti mismo, no sea que tú también vayas a fallar. Y después que tú falles, ¿qué va a decir el otro hermano? Ah, después que tú me acusabas de allá, ahora más vergüenza te va a dar a ti, pararte ahí y hablar. ¿Eh? Entonces, hermano, ahora, no es que si vamos a ver hermano haciendo algo malo, yo lo amo mucho, de lo que haga lo que le da la gana. No, llamalo, dice la Biblia. Y habla con él. Orar con él, hermano, ¿qué te pasa? Eso es lo que nos manda la palabra del Señor, hermano. Entonces, hermano, el crecimiento espiritual es un proceso continuo, no un evento único. Nosotros tuvimos un evento único, que es cuando Jesús llegó a nuestras vidas y nos reveló el amor. Pero después, hermano, nosotros tenemos un proceso continuo acá en este camino. No es que Dios nos dio un paquete cuando ya tenemos toda la sabiduría. No, no, no. Nosotros, la vida cristiana es progresiva. Yo como le decía a mi hijo Brian que, bueno, tú estás leyendo la Biblia ahorita y tú tienes cierto conocimiento, pero también el conocimiento, hermano, en parte de nuestras vidas es cuando nosotros también vayamos madurando como personas. Porque Pablo dice, yo cuando era niño veía esto como niño. Yo, hermano, a esta edad que tengo que leer la Biblia y yo he pasado estudios y estudios de Primera de Juan, estudios de Mateo en Venezuela, todos los domingos, Antes, hermano, yo allá en Venezuela no paraba, todos los días me congregaba. Ahí está mi hijo Brian, en la iglesia donde yo predicaba todos los días 1 hora, todos los días. De lunes a lunes, terrible. Y uno se sabe todos los palabras, pero después uno va creciendo, creciendo, creciendo. Esto lo vive usted también. Ya usted no ve la vida como usted la tenía cuando 15. Ahora, no es que la palabra cambia, sino que uno ve más panorama, pudiera ver otras cosas. Y entonces uno va a predicar y tiene una mejor forma de hablarlo. ¿Cómo buscar, hermano, que usted no se aburra todos los días escuchando aquí los mismos libros? Voy para allá, escuchar a Mateo otra vez. Voy para allá. Pero usted no se aburre de vivir la vida todos los días haciendo el mismo trabajo, la misma comida. Muchas veces nosotros decimos, otra vez voy a comer el mismo arroz. Pero cuando nos falta el arroz, entonces deseamos y lloramos. Entonces, hermano, es un progreso que nosotros estamos aquí hasta que nosotros nos vayamos de esta tierra. Ahora, advertencia contra el estancamiento espiritual, que no crezcamos en el conocimiento de la verdad. Entonces, y eso es lo que el Señor viene a hablar a través del profeta Osea, que dijo el Señor Jesucristo. Este pueblo me habla, pero su corazón está lejos de mí, no me conoce. Y también habla a través de Isaías. El buey conoce a su amo y el pesebre
donde nació, pero este pueblo no me conoce. ¿De qué conocimiento estaba hablando el Señor? Y eso es lo que habla a través de Jeremías. Fue el último mensaje que recibieron, el mensaje de Jeremías. Fíjese, guárdense del error y crecer en el conocimiento del Señor. Guardarnos del error y buscar crecer en el conocimiento del Señor. Son dos cosas, hermano, que van de la mano. Porque cómo yo voy a saber que usted me está predicando el error, porque ya yo tengo el conocimiento del Señor. Yo he escuchado a Dios. Ahora, dice el Señor Jesucristo que sus ovejas oyen su voz y cuando escuchen al lobo, van a saber que es el lobo que le está hablando. ¿Por qué? Porque ya han escuchado la voz de Cristo. Entonces, hermano, quedarse en la ignorancia espiritual nos hace vulnerable al engaño. Como decía, mucha gente siempre lo cita, el dramaturgo inglés William Shakespeare, que la ignorancia acarrea tiniebla. La ignorancia acarrea tiniebla, hermano. Porque, ¿qué hacen a veces los gobiernos cuando, como dijo Bolívar, que una nación, hermano, sin estudio, prácticamente entonces son guiados como niños y lo llevan a hacer lo que le da la gana y lo roban y todo y se llevan la riqueza? Bueno, él no dijo que un ser sin estudio era un ser incompleto. Quizás nosotros no seamos incompletos. Lo estaba hablando en el sentido de la vida diaria. Y son pensamientos como tomó Salomón, que había proverbios por ahí en el árbol popular, y él lo tomó para compararlo con la palabra de Dios, pues, y abordarlos a la verdad. Y entonces, hermano, cuando nosotros no tenemos el conocimiento del Señor, cualquiera nos puede engañar y decir, no, esto es así, esto es esto, esto es el otro. Practicar el amor sin la verdad, hermano, es engañar a las personas. No decirle las consecuencias. Entonces, en segunda de Pedro, ya por la hora, anótenlo, si usted lo quiere leer, lo lee en su casa. Segunda de Pedro, capítulo número 3, del verso 17 al 18. Guardarse del error y crecer en el conocimiento del Señor. Como lo dije ahorita, quedarse en la ignorancia espiritual nos hace vulnerable al engaño. Dios no solo desea que conozcamos su palabra, sino que la vivamos por el poder del Espíritu Santo, hermano. Como lo profetizó Ezequiel, hoy en día nosotros lo estamos viviendo. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Capítulo 16 de Juan. Y en el capítulo 17, cuando el Señor está orando, dice, tu palabra es la verdad. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? A Cristo, hermano. Cristo es la verdad. Nosotros siempre tenemos que predicar y honrar a la verdad y hablar sobre la verdad, hermano. Así le martillen el corazón a las personas que muchas veces no les gusta eso porque creen que Dios se manifiesta de otra manera. Y es que Jesucristo lo dio bien claro. El Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. No hablaría por su propia cuenta, como otros predicadores dicen, no, que el Espíritu Santo me dijo esto, me dijo aquello. Hermano, el Espíritu Santo no predicó el Evangelio lo predicó Cristo. Entonces, no hay una escritura aquí que diga que el Espíritu Santo predicó el Evangelio aquí abajo. Lo predicó Cristo. Ahora, esas palabras salían por el Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo reconoce solamente la voz de Jesús, porque es la voz del mismo, no es otra voz del extraño. Eso es así porque Rodrigo la otra vez decía aquí que Jesucristo fue introducido a la historia. Eso está escrito, hermano, tanto en la historia universal como en la historia de la Biblia que nosotros tenemos. Entonces no hay otra manera, no hay otro personaje. Porque si va a venir otro personaje a predicar otro evangelio, el Espíritu Santo no lo va a tomar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, vamos a orar. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor, hermano, porque podemos hoy día en comunión, como Él oró, que Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y nosotros aún estamos acá reunidos, hermano, no para engrandecernos nosotros mismos, que somos los mejores, sino para alabar, glorificar y exaltar y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, mi Dios amado.
Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro, Señor. Eso lo creemos, Padre amado. Nosotros estamos aquí porque tú nos has llamado, Señor. No porque seamos los mejores, lo que más. No, Señor, porque por tu amor estamos acá, Señor. La revelación que tú has tenido en nuestras vidas, Padre amado. Por eso te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Que esta hambre y esta sed que nosotros tenemos a diario de ti, Señor, tú puedas suplirla, Padre amado, Señor. Tú puedas, Señor mío, amado, cada día darnos ese entendimiento, ese conocimiento, para nosotros enfrentarnos el día a día, aplicar la palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestro alrededor, tanto en nosotros mismos como en aquellos que nos rodean, Señor, que podamos ser de bendición, ser luz, Padre amado. Pero también te pedimos que nos perdones, Señor, mi Dios amado, cuando hacemos, Señor, las cosas que a ti no te agradan, porque tú eres un Dios santo, Señor, porque creemos, Señor, que también un día daremos cuenta delante de ti, Señor, mi Dios amado. Pero de una u otra manera tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, mi Dios amado, a los que te amamos, Señor, mi Dios amado. Aunque muchas veces no entendemos, Señor, por qué son las cosas que nos duelen, las que nos dan alegría. Y muchas veces, Señor, cuando entramos en contentamiento y tenemos abundancia, como dice tu palabra, muchas veces nos alejamos de ti. Pero tu palabra dice que no nos dé mucho para que nosotros nos alejemos de ti, pero que tampoco nos dé poco para que reneguemos de ti, Señor, mi Dios amado. Así que ayúdanos, Señor, a mantener un equilibrio espiritual. Como lo dice tu palabra, que tengamos dominio propio, Señor, mi Dios amado. A conocer, Señor, tu voluntad cada día, Padre amado. Y a no, Señor, ignorarla tampoco. Porque muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero no lo aplicamos ni lo vivimos, Señor, mi Dios amado. Es por eso que tu palabra dice que no podemos ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, porque muchas veces queremos andar por nuestras propias mentes y no andar conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. Por eso te pedimos perdón, Señor, mi Dios amado. Pero también estamos agradecidos por este momento que tú has permitido estar aquí, poder compartir tu palabra, poder alabarte, glorificarte, porque todo tu palabra dice que es un culto racional. Todo está enmarcado dentro de lo que tú nos has mandado, Señor, y todo es importante para ti, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.